El segundo al mando, la mano derecha de Luffy, el primero en ser reclutado. Cualidades que solo un gran personaje podría tener, y durante mucho tiempo Zoro lo fue. Zoro es uno de esos personajes con los cuales uno se puede encariñar muy rápido. Ha tenido unas participaciones y unos diálogos que han hecho historia a lo largo de todo One Piece. Sus motivos y metas se formaron desde los primeros capítulos de esta obra, y era bastante evidente que su camino iba a ser uno de los más desarrollados. Pero estando al día en el manga y repasando un poco su historia, me he percatado que esto no fue del todo cierto, y es algo que me tiene bastante triste, porque para mí, y sé que para muchos más, Zoro era uno de nuestros personajes favoritos. En la disputa entre Zoro y Sanji, yo siempre estaba del lado de Zoro, porque estaba seguro que sería un personaje mucho más importante, pero el tiempo me ha demostrado todo lo contrario, porque mientras Sanji ha tenido una evolución y un desarrollo, Zoro ha sido relegado a quedarse como un personaje secundario más. Claramente esto es solo mi perspectiva, pero trataré de argumentar para que no se quede como una opinión vacía y ya. Así que hoy en Personajes Desperdiciados hablaremos de Zoro. Para poder disfrutar de este personaje, primero tenemos que entender qué es para mí un personaje desperdiciado. Desde mi punto de vista, un personaje desperdiciado es aquel que tiene las características, las aptitudes y la construcción necesaria para tener un impacto mayor en la obra. Personajes que se separan de los personajes secundarios y están muy cerca de los personajes principales. Personajes cuyas intenciones y acciones o decisiones afectan de manera significativa a la obra. Un ejemplo rápido sería Rock Lee, al cual tuvieron que sacar de los focos principales para que nos pudiésemos enfocar en Naruto y Sasuke. Ahora, teniendo en cuenta esta descripción de lo que es un personaje desperdiciado, ¿qué digo que Zoro es uno de ellos? Bueno, hablemos sobre su potencial. Algo que es muy importante para que un personaje sea relevante en una historia es que tenga muy bien establecidos sus metas, ya que con base en esto es que se le puede dar una construcción y desarrollo a los personajes, y esto se estaba haciendo de maravilla con Zoro. Desde su primera aparición, su meta de convertirse en el espadachín más poderoso de todos siempre estuvo presente, y su obsesión con esta era la base principal de la personalidad de Zoro. Al principio vimos cómo le deja muy en claro a Luffy que solo se une a su tripulación porque sabe que esto le puede convenir. Es solo una herramienta más que puede usar para conseguir su meta, algo con lo que concordaba Luffy, ya que a él también le venía muy bien tener a alguien como Zoro en su tripulación, y esta mentalidad de solo unirse a la tripulación por conveniencia es algo que tenemos que tener en mente, porque es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de Zoro. Entonces, desde el inicio ya nos queda muy claro que sus sueños y metas van por encima de cualquier cosa, por encima de sus amigos como por encima de su capitán, por lo que una traición por parte de él es algo que nos podríamos esperar. Si en algún momento su sueño de convertirse en el mejor espadachín se ve en peligro por culpa de Luffy, lo más lógico es pensar que lo venda o lo traicione de alguna manera. Bueno, pues aquí es donde radica el excelente desarrollo de Zoro. Esta conversación y esta mentalidad de Zoro es algo que sí llegamos a ver. Su determinación por convertirse en el mejor espadachín lo lleva a casi acabar con su propia vida. Pero antes de hablar de este momento necesitamos conocer a Mihawk, uno de los personajes más importantes en la vida de Zoro. Mihawk es parte fundamental tanto de la construcción y desarrollo de Zoro como también de su posible conclusión, porque ya sabemos que Zoro quiere convertirse en el espadachín más poderoso de todos, pero esto puede ser una meta muy ambigua o muy general, porque ¿cómo sabe él cuando lo logre? ¿Cómo sabe él que es el más poderoso de todos? Bueno, aquí es donde entra Mihawk, porque se nos dice que él es hasta el momento el espadachín más poderoso de todos. Entonces ahora sí sabemos cuál es la verdadera meta de Zoro, y es vencerlo a él. Con la muerte de Mihawk se cumple la meta de Zoro, y Zoro conocería muy rápido el camino tan largo que le tomaría poder llegar a vencerlo. Un día en el que la tripulación se estaba preparando para embarcar, aparece Mihawk, y sin pensárselo dos veces, Zoro le propone un enfrentamiento porque sus ansias de querer vencerlo lo consumían por dentro. Mihawk sin muchas ganas de hacer el enfrentamiento, pero aunque no le apeteciese mucho, tenía curiosidad de ver lo que traía su contrincante, así que saca una navaja que tenía guardada y se prepara para la pelea. Esto ofende mucho a Zoro, porque según él no habría mucha diferencia entre ellos dos, por lo tanto el hecho de que Mihawk estuviese peleando con una navaja era como si lo estuviese insultando, pero para Mihawk esto era más que suficiente para vencerlo. Empiezan a pelear y vemos como Zoro lo está dando todo, está peleando con todas sus fuerzas, pero aunque trate una y otra vez de vencer a Mihawk, este con su pequeña navaja hace ver a Zoro diminuto, incluso logra herirlo varias veces, terminando con un Zoro rendido, dispuesto a aceptar su destino y aceptando que Mihawk es superior a él. Y aunque este estaba dispuesto a morir allí de manera honrada, Mihawk lo deja vivo, no sin antes darle el último ataque que lo dejaría casi muerto y con una cicatriz que le recordaría todos los días aquel momento y que le serviría como un motor para superarse. Aquí, antes de caer desmayado, le promete a su capitán que nunca volvería a perder una pelea. Y aquí hay algo importante que recalcar, y es que Zoro es un personaje con unos valores muy bien establecidos. Se sabe que el arte de los espadachines o de los samuráis en la cultura japonesa es algo muy sagrado y lleno de valores. El respeto hacia tu oponente, el honor y la disciplina es algo que se les inculca a aquellos que quieren entrar en este mundo, y eso es algo que claramente está muy arraigado en Zoro. Entonces es una persona con unos códigos muy fuertes, incluso inquebrantables, por lo que decirle a Luffy que nunca más va a perder una batalla es una frase que dice mucho de este personaje, porque aquí él se sintió humillado, se sintió deshonrado, siente
que no es merecedor de seguir siendo parte de la tripulación de Luffy, alguien con el cual comparte valores, alguien que le ha demostrado su lealtad y que le ha hecho sentir parte de algo más grande, por lo que su compromiso con él desde este momento en adelante se hace mucho más fuerte. Como lo nombré anteriormente, Zoro al principio hacía de segundo capitán, y no solo por su antigüedad, sino porque con sus diálogos y acciones dejaba muy en claro su compromiso con la tripulación y con Luffy, y hacía que de manera natural su voz se sintiese, que su presencia tuviese importancia, y esto era algo que sucedía constantemente. Cada una de sus apariciones y conversaciones tenían un peso narrativo. Siempre que aportaba algo a la conversación era con fundamento, con determinación. Claramente, como en cualquier shonen, algunas veces tenía que pelear. Algunas de sus peleas, hay que admitirlo, eran un poco aburridas y otras servían para seguirle dando construcción al personaje. Era alguien con muchas facetas. Algunas veces lo veíamos reír, en otras sacaba su lado competitivo, hacía bromas, cuando tenía que estar serio lo estaba, y cuando tenía que sacar su lado de líder lo hacía sin ningún tipo de remordimientos. Tiene demasiadas escenas donde solo a punta de diálogos hizo que su nivel como personaje se elevase demasiado, y hay muchos ejemplos que ejemplifican a la perfección esto, pero los 3 momentos que más tengo marcados son los siguientes. El primero fue cuando en su encuentro contra Mr. 3, este queda atrapado en una de sus técnicas. Sus piernas estaban atascadas y era imposible sacarlas de ahí, y mientras él estaba atascado, su capitán seguía peleando por ellos, y la impotencia que esto le generaba fue tanta que lo único que se le ocurrió para ayudar a su capitán fue el cortarse las piernas. La primera vez que vi esto no lo pude creer. El crecimiento como personaje que estaba llevando Zoro era magnífico, porque esto representa cómo su mentalidad había cambiado. Ya su meta de ser espadachín pasó a segundo plano, porque ahora lo primordial para él es el acompañar a Luffy en su meta de convertirse en el rey pirata, porque aquí, si no lo hubiesen detenido, él en verdad se hubiera cortado las piernas, lo que significaría que su camino como espadachín hubiese acabado, pero para él era más importante la salud de su capitán que su propia meta. El siguiente es cuando en Thriller Bark, Kuma absorbe todo el dolor de Luffy y le dice a Zoro si está dispuesto a tomar este dolor por su capitán, y para ver si en verdad Zoro es tan leal a él, le da solo una pequeña probada, y esta lo deja en el piso agonizando de dolor, pero aunque sabía que iba a pasar por un infierno, sin pensarlo 2 veces, toma todo este dolor de su capitán y se sacrifica por su bien. Todas esas veces que Luffy peleó por ellos, todas las veces que lo lastimaron, todo ese dolor lo estaba tomando Zoro para liberar a su amado capitán. Y aunque solo esta acción ya de por sí es magnífica, luego cuando Sanji lo ve medio muerto, este le dice que no le diga a nadie sobre lo que acaba de pasar. Esto con la intención de no llevarse los focos, de no quedar como el héroe. Él no hizo esto con el fin de que lo aplaudieran, con el fin de quedar por encima de los demás. Solo lo hizo por el bien de su capitán, y para él su capitán es el único a quien deben de idolatrar. Y aunque estos 2 diálogos son casi imposibles de superar, Zoro haría más adelante algo que lo convertiría en uno de los mejores personajes de esta historia, y es que después de todo lo sucedido en Marineford, Zoro se entera de la muerte de Ace, algo que él sabe impactaría mucho en la vida de su capitán, y peor aún, él no estuvo ahí para ayudarlo, no pudo acompañarlo ni en la pelea ni tampoco emocionalmente, por lo que la decepción lo inunda, y después de reflexionar toma una de las decisiones más importantes en su desarrollo. Él se dirige a Mihawk y le pide que por favor lo entrene, algo que deja sorprendido a Mihawk, porque habían quedado que se verían en unos años para repetir su pelea, y ahora su retador le está pidiendo que lo entrene, pero no lo hace con el motivo de poder vencerlo, lo hace con la intención de volverse más fuerte por su capitán, para que algo como lo que le pasó con Ace no se vuelva a repetir. Esta conversación que tiene con Mihawk es única por muchas cosas. Primero, porque para hacer esto, para pedirle a tu rival, a tu meta vencer, que te entrene, tienes que acabar con tu ego y orgullo. Te estás entregando a que la otra persona se burla de ti, te humille, pero aunque Zoro es consciente de todo esto, él aún así lo hace, porque nada de eso es más importante que su capitán. Y además, acá es la confirmación de que en estos momentos para Zoro, su meta de convertirse en el espadachín más poderoso pasó a segundo plano, porque aunque cuando se iba a cortar las piernas también estaba dando por vencido su sueño, allí lo hacía de manera física, incluso puede que lo hiciese de manera impulsiva, pero con esta conversación con Mihawk está dejando al lado su sueño de manera espiritual y mental. Ya su compromiso con Luffy es tan grande que le está entregando su vida a él. Ahora no se hace poderoso para vencer a nadie, solo lo hace para proteger a su capitán. Una de las demostraciones de amor más grandes que he visto en esta historia. Pero bueno, si tan buen personaje es Zoro y tan gran desarrollo ha tenido, entonces ¿por qué digo que este personaje fue desperdiciado? La respuesta es simple. Todo lo que les acabo de contar y muchas más cosas que no nombro para no hacer este video tan largo pasan hasta la mitad de esta historia, que como sabemos tiene más de 1000 capítulos. Por ende, este gran desarrollo que se hizo con Zoro fue hasta antes del timeskip. Ya de aquí en adelante es donde digo que este personaje se ha desperdiciado, porque no volvemos a ver nada de lo que he hablado en este video. Para ser sinceros, incluso casi ni habla. El único uso que se le está haciendo a Zoro es como una máquina de combate. Su presencia se esfumó, ya no tiene conversaciones importantes, ya no tiene o ejerce esa parte de segundo capitán. Como les digo, ¿qué ha
relegado a personaje secundario que solo tiene participación en peleas. En lo único que le hemos visto desarrollo es en sus poderes, con el tema de las katanas en Wano y su uso con el haki, pero nada más. Y es bastante doloroso ver cómo un personaje que tenía tantas características y tanto potencial esté siendo relegado a peleas y nada más. Cuando, como les digo, este personaje, aunque antes también tenía muchas peleas, era mucho más lo que se hacía con él a nivel de escritura. Yo pensé que en Wano se iba a explorar mucho más sobre su pasado, su familia, su historia en general, su conexión con Ryuma. Lo del tema de su nueva katana y el cómo controlarla fue muy interesante, pero no se le dio mucha más construcción. Aquí era el momento perfecto para por fin darle un arco completo a Zoro, pero lo único que tuvimos fue una pelea, que sí, en el anime estuvo de maravilla la adaptación que le dieron y la animación estuvo 10 de 10, pero mientras esta pelea se enfocó solo en los poderes de Zoro y que ahora dicen ser el rey del infierno, por el otro lado también tuvimos una pelea maravillosa de Sanji en donde se seguía explorando el tema de sus poderes, su enemigo tenía vinculación directa con su familia, por lo que esta pelea trascendía mucho más allá de solo un espectáculo visual, y me duele ver cómo un personaje con tanto potencial esté siendo relegado a simples peleas. Este era el punto que quería expresar con el video, lo quise argumentar de la mejor manera para que el video quedase lo más claro posible. Entiendo si alguien piensa que con Zoro se ha hecho un trabajo perfecto y que no ha sido desperdiciado, pero para mí sí lo fue. Esto no quita el hecho de que se pueda mandar una remontada épica. Como lo expuse en el video, el potencial que tiene Zoro para convertirse en un personaje mítico en esta obra es muy grande, por lo que sigo teniendo mucha esperanza de que Oda lo vuelva a trabajar más adelante. Y si en dado caso no es así, me tendré que conformar con los momentos mágicos que tuvo este personaje.